Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me emociona muchísimo compartir con ustedes. Como bien indica el título, vamos a hablar de alguien que ocupa un lugar muy especial en mi vida, y no es para menos. Prepárense porque hoy vamos a desvelar una confesión que ha sido impactante, al menos para mí, y espero que les resulte igual de interesante a ustedes. En este vídeo vamos a explorar la historia detrás de por qué Demet Özdemir se ha convertido en una figura tan importante para mí. No se trata solo de admiración superficial, vamos a ir un poco más allá, a los motivos profundos que la han posicionado en ese espacio tan valioso. Les prometo que será un viaje lleno de reflexiones, quizás algunas sorpresas, y espero de verdad que disfruten de cada minuto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos y de formar parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Un clic y listo. Ahora sí, vamos a empezar. Comenzamos este viaje con la pregunta que muchos se hacen: ¿quién es Demet Özdemir y por qué ha tenido un impacto tan significativo en mi vida? Para aquellos que quizás no la conozcan tan a fondo, Demet Özdemir es una actriz turca reconocida mundialmente por su talento y carisma, pero para mí, va mucho más allá de los papeles que interpreta en pantalla. La descubrí, como muchos de ustedes probablemente, a través de sus series. Recuerdo vívidamente la primera vez que la vi actuar. Había una chispa, una autenticidad en su mirada y en su forma de transmitir emociones que me atrapó al instante. No era solo una actriz haciendo su trabajo, era alguien que parecía vivir cada escena, que hacía que te creyeras cada palabra, cada gesto. Pero el impacto inicial, esa admiración por su talento actoral, fue solo la punta del iceberg. Con el tiempo empecé a seguirla en redes sociales, a leer entrevistas, a verla en entrevistas más personales. Y fue ahí donde realmente comenzó a construirse ese lugar especial en mi vida. Me di cuenta de que detrás de esa artista brillante había una persona con valores sólidos, con una humildad sorprendente dada su fama, y con una resiliencia admirable. Una de las cosas que más admiro de Demet es su evolución. He sido testigo a través de sus proyectos y de su vida pública, de cómo ha ido creciendo, aprendiendo, superando obstáculos. No se ha quedado estancada en un tipo de papel o en una zona de confort. Siempre ha buscado nuevos retos, ha explorado diferentes facetas de su carrera, y eso, para mí, es un reflejo de una persona ambiciosa en el buen sentido, una persona que no teme innovar y que está constantemente en búsqueda de superarse a sí misma. Recuerdo una entrevista en particular donde hablaba de sus inicios, de las dificultades que tuvo que enfrentar para llegar a donde está. No fue un camino fácil, como el de muchos artistas, lleno de rechazos, de momentos de duda. Pero lo que me impactó fue la forma en que lo contaba, sin victimismo, con una fuerza de voluntad que inspiraba. Te dabas cuenta de que su éxito no era casualidad, sino el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y una fe inquebrantable en sí misma. Esa fortaleza, esa capacidad de levantarse después de cada caída, es algo que he intentado internalizar y aplicar en mi propia vida. Más allá de lo profesional, lo que me ha tocado el corazón es su autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, Demet ha mantenido una coherencia que admiro. No teme mostrarse vulnerable, no teme compartir sus emociones, sus alegrías, incluso sus momentos de tristeza. He visto vídeos de ella riendo a carcajadas con sus amigos, compartiendo momentos sencillos pero genuinos, y eso, para mí, es lo que la hace real, lo que la hace cercana. Es fácil admirar a una estrella de cine, pero es mucho más profundo admirar a una persona que, a pesar de estar bajo los reflectores, sigue siendo fiel a sí misma. Y aquí viene la parte impactante de la confesión, la que me hizo darme cuenta de la profundidad de su influencia. Hubo un momento en mi vida en el que me sentía un poco perdida, insegura de mis decisiones, dudando de mi propio potencial. Era una etapa de mucho cuestionamiento personal. Y curiosamente fue en ese preciso momento cuando más seguía la trayectoria de Demet. Veía cómo ella se enfrentaba a nuevos proyectos, cómo superaba las críticas, cómo seguía adelante con una sonrisa. Hubo una frase suya que resonó en mí de una manera increíble. No recuerdo las palabras exactas, pero el mensaje era algo así como: si crees en ti mismo, el mundo terminará creyendo en ti también. Esa simple frase, dicha por alguien a quien admiraba tanto, fue como un faro en medio de la niebla. Me hizo darme cuenta de que la inseguridad es normal, que todos
Damos en algún momento, pero que lo importante es no dejar que esa duda nos paralice. Empecé a observar cómo ella manejaba la presión mediática, cómo mantenía la calma ante los rumores, cómo priorizaba su bienestar. Aprendí a darle menos importancia a la opinión ajena, a enfocarme más en mis propios objetivos y en mi propia felicidad. Demet Özdemir se convirtió sin saberlo en un modelo a seguir, en esa amiga invisible que te anima desde la distancia. No se trata solo de imitarla, por supuesto. Se trata de aprender de su ejemplo. De tomar esa chispa de determinación que irradia y aplicarla a mi propia vida. De recordar que la adversidad es una oportunidad para crecer, y que la autenticidad es la mayor fortaleza que podemos tener. Y esta confesión, de que tiene un lugar especial en mi vida, no es algo que haya dicho a la ligera. Es el resultado de años de observar su trayectoria, de conectar con su mensaje y de sentir cómo su ejemplo me ha inspirado a ser una mejor versión de mí misma. Es esa conexión humana, esa admiración que trasciende la pantalla, lo que la hace tan importante. Además de su fuerza y autenticidad, me fascina su dedicación a causas que le importan. Cuando habla de temas como el empoderamiento femenino, el respeto a los animales o la importancia de la salud mental, lo hace con una pasión genuina. No es algo superficial, no es solo para quedar bien. Se nota que realmente cree en lo que defiende y eso es tremendamente inspirador. Me ha llevado a reflexionar sobre mis propias posturas y a ser más consciente de cómo puedo contribuir, a mi manera, a hacer del mundo un lugar un poco mejor. También he aprendido mucho sobre la importancia de la gratitud de observarla. A pesar de todo el éxito, siempre se muestra agradecida con sus fans, con su equipo, con las oportunidades que tiene. Esa humildad y esa capacidad de valorar lo que tiene es un recordatorio valioso de que, sin importar cuán alto llegues, nunca debes olvidar de dónde vienes y quiénes te han apoyado en el camino. En resumen, Demet Özdemir ha ocupado un lugar especial en mi vida no solo por su talento actoral innegable, sino por su fuerza interior, su autenticidad inquebrantable, su resiliencia ante los desafíos y su capacidad para inspirar a otros a través de su ejemplo. Ha sido un recordatorio constante de que la verdadera belleza reside en la fortaleza del espíritu, en la coherencia de nuestros actos y en la valentía de ser uno mismo. Y hasta aquí mi confesión de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante y conmovedora como a mí me resulta hablar de ello. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, de verdad que valoro enormemente su tiempo y su compañía. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Tienen ustedes alguna figura pública que les haya inspirado de una manera similar? ¿Alguna frase o momento que les haya marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me ayuda mucho a conectar con ustedes y a saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de mi compañía, por favor, no olviden darle un gran me gusta. También si creen que a alguien más le podría interesar, no duden en compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra increíble comunidad y no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.